Ok, entonces hoy nos vamos a enfocar en el siguiente punto, el tema de la protección. Ok, otra vez, si desmenuzamos el SPIN, nos toca la parte de situación, problema, implicación y necesidad. ¿Sale? Ayer fíjense que precisamente yo les he dicho que esta parte de la protección es la que a ustedes les puede hacer vender primas altas. ¿Por qué? Porque va relacionado a la suma asegurada, que va directamente proporcional al costo de la prima. ¿Ok? Y ayer precisamente en una cita con Gerardo dio la casualidad de que los clientes buscan una suma asegurada muy alta, porque realmente lo entendieron y dijeron, no manches, tengo que proteger mi empresa, que es el patrimonio de mis hijos, y tengo que protegerme por fuera también. Entonces buscaban una suma asegurada alta, entonces eso por default se transmite o se transforma en un costo de prima alta. Entonces es ahí donde yo vendo pólizas grandes y por default se transforma en una mayor comisión y por default se va a transformar en mayor bono, etc. Si lo saben hacer bien y si los clientes se sensibilizan, es aquí donde pueden, de que si no creían en los seguros y querían comprar un plan de 15,000 pesos anuales, que digan, ah caray, pues sí, pues vamos por uno de 30, 36, 40, donde los pueden empujar más, ¿sale? Bueno, como siempre vamos a intentar buscar tres panoramas. El panorama A, la persona ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería el más fácil? Pues el que no tiene nada, no sabe ni qué es un seguro, nada, ¿ok? No conoce ni tiene. El panorama B, ¿cuál podría ser? Alguien que ya cuenta. Alguien que ya cuenta, ¿ok? Y eso puede ser a través de un seguro de banco o tiene una prestación. ¿Y el panorama C? Alguien que está feliz en lo público, ¿no? No, más que aquí no hay público. Más bien tendría que ser alguien que normalmente yo pondría el panorama difícil. La persona, sobre todo, que tiene bienes raíces o que tiene un patrimonio vasto. Es decir, que no cree en seguros y que tiene lana por otro lado. Okay. Y que dice, pues es que yo qué, o sea, pues yo tengo casa, yo tengo esto, o sea, a mí el seguro no me sirve. Que mis hijos ya se hagan bolas. Ese sería un panorama C, ese sería el difícil. No, bueno. Fíjate, bueno, les comparto, yo pensé que eso no lo había. Yo decía, las personas pudientes, o sea, que ya tienen negocios y demás, obviamente buscan esa protección. Y el otro día di con un chavo que exporta melón y tiene trailers y tiene propiedades y demás, y ve el seguro como un gasto. O sea, dice, no, eso es dinero tirado a la basura. Okay. Así literal, ese es dinero tirado a la basura. Así lo comenta él, pues, o sea, cómo alguien se puede exponer a perder así tan su patrimonio. Su patrimonio, pues. Sí. Pero sí lo hay. Entonces, estos son los tres panoramas en los que vamos a estar trabajando. Ok. Situación, ¿qué quedamos que era? Preguntas. Preguntas. Ok. ¿Entre cuántas? 4, 5. Son preguntas entre 4 o 5. ¿Ok? Bueno, para alguien que obviamente tenemos que partir de una o dos preguntas iniciales para los tres para darnos cuenta de cómo está la jugada, ¿no? Que en muchas ocasiones, acuérdense que también en la primera parte de la sesión o de la cita inicial, acuérdense que vienen dos preguntas también como para saber qué rollo. Uno, ¿qué sabes de seguros? Ahí me puedo dar cuenta.
ya tengo con un seguro, no me importa, no me gustan, etcétera. Y la otra pregunta que también me da un panorama o una perspectiva general, la de ¿qué expectativas tienes de esta sesión? No, pues vienes a hablarme de seguros o algo, o sea, ustedes pueden ver a través del lenguaje no verbal esa parte, ¿ok? Pero bueno, si tuviéramos que arrancar con una pregunta, yo ya tengo prácticamente esquematizadas las preguntas en estos 3 puntos, ¿ok? Pero bueno, normalmente yo arranco siempre con un pequeño contexto. No sé si se han dado cuenta, ¿ok? En protección siempre pongo previamente contextos. ¿Por qué? Porque es lo que menos entiende la gente. Es lo que debemos de culturizar o es la parte que debemos de educar financieramente, porque la gente no lo entiende. Entonces por eso primero trato de hacer unos pequeños contextos y eso es guión meramente, o sea, no tienen que pensar ahí. ¿Qué es? Normalmente siempre voy a arrancar con oye Lolis, para ti ¿qué es un riesgo? ¿O qué significa riesgo? Eso es una primera pregunta, ¿ok? En sí es una primera pregunta. ¿Qué es riesgo? No, pues esto y esto. Normalmente hay personas, y creo que nos ha pasado, como que hay gente que piensa, un riesgo financiero, un riesgo de la banca y todo eso. Bueno, traten de guiarla hacia lo que realmente es. ¿Todos les queda claro qué riesgo cubrimos? Los riesgos generales como personas, ¿ok? Entonces, realmente la primera pregunta es, ¿qué es para ti el riesgo? Bueno, la segunda pregunta siempre es, oye Lolis, ¿cuáles crees tú que son los riesgos más generales? No entres en especificaciones, porque luego me van a decir, que te robe la cartera. Pues no. Los riesgos más generales a los que puedes estar expuesta como ser humano, como persona. Esa sería la segunda pregunta. Y es ahí donde se han dado cuenta que empiezan a decirte, morirte. Ok. Un accidente. No todos te van a decir las cosas. Procura empujarlo a donde quieres que lleguen. Un accidente. Normalmente mucha gente empieza con un accidente. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un accidente, Lolis? Morir. Entonces fallecer. Pues, No te mueres. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? quede con alguna incapacidad. Una incapacidad. Entonces ya sacaste las 3 principales. Normalmente la cuarta nadie la va a descifrar, que son enfermedades terminales, pero al final de cuentas es un riesgo al que estamos expuestos, ¿no? Enfermedades terminales. Entonces, Lolis, los riesgos en los que nosotros nos enfocamos para cubrir son fallecimiento, accidente, incapacidad y enfermedades terminales. Con esto arrancas en cualquiera de los 3 puntos. Riesgo 1 y 2. ¿Sale? Riesgo y 1 y 2, porque es para saber cómo está aquí. Tercera pregunta. Básica. ¿Sabes qué es un seguro de vida? Hay personas que lo saben explicar, hay personas que no lo saben explicar, ¿ok? Pero bueno, en pocas palabras todo el mundo dice que es un dinero que se otorga pues a otras personas. ¿Sale? Entonces, tercera pregunta debería de ser, ¿qué es un seguro de vida? ¿Ok? Cuarta pregunta, ¿tienes un seguro de vida? Ok, pues aquí ya te vas a dar cuenta qué onda, ¿no? En este panorama te va a decir que no. Ok, siempre acostúmbrense a ¿por qué no? Aquí van a sacar muchas respuestas. Muy bien. Si quieres, aquí está el ¿Sí? Sí. Acostúmbrense siempre a preguntar ¿por qué no? Y ahí van a obtener muchas respuestas. Ahí van a obtener las respuestas de pues mira, lo que sucede es lo que sucede es que nunca nadie me lo ha presentado por desidia, cosas de ese tipo. ¿Sale? Siguiente pregunta. ¿Sabes qué es un seguro de incapacidad? Normalmente todavía de
conocen menos. ¿Tienes alguno? Pues como no conocen, pues menos. ¿Por qué no? Pues ya ni la pregunta cabe. Pero estas son las preguntas que generalmente hago en la parte de situación de protección. ¿Ok? Entonces si las repasamos es, ¿qué es para ti el riesgo? Con eso arranco. ¿Ok? Normalmente, ¿cuáles son los riesgos más generales que puede tener una persona? Y sáquenle las respuestas, porque esa parte es la que los va a hacer entender cuáles son esos riesgos. No, pues pues un accidente. Ok, ¿qué es lo peor que te puede pasar con un accidente? Fallecer. ¿Qué es lo peor si no falleces? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Incapacidad, enfermedades terminales. Ok. ¿Sabes qué es un seguro de vida? No, no sé. ¿Tienes un seguro de vida? Pues menos. Ok. Pero si te dijera sí, para eso si te dice que no, de todas formas, acostúmbrense a preguntar ¿y por qué no? Porque ahí van a sacar la verdadera objeción. ¿Ok? Oye, ¿sabes qué es un seguro por incapacidad? Sí, es dinero si te incapacitas. ¿Ok? ¿Tienes alguno? No. ¿Por qué no tienes? Bueno, pues porque nadie me lo había ofrecido. Estas son las situaciones de incapacidad, de protección. ¿Sale? Siguiente punto. ¿Cómo generamos el problema? Y otra vez, aquí yo hago otro previo ejemplo. Digo, ya han estado todos en la cita y se han dado cuenta que hago un ejercicio de una suma asegurada. Como si fuera para un tercero. ¿Por qué hago eso? Porque en este punto vamos a hacer una de las preguntas más difíciles de contestar para cualquier persona y se necesita suavizar el punto y que entienda para qué es el ejercicio. Porque si yo ahorita te digo así de bote pronto, ¿cuánto ganas? Vas a decir, oye, aguanta. Todos los pasos que sigo aquí son para que realmente me pueda decir dentro de lo que cabe cuál es su ingreso y cuál es su gasto. Porque no sé si ustedes sepan, pero el mayor tabú que existe o la pregunta más incómoda que se le puede hacer a alguien es ¿cuánto ganas? ¿Están de acuerdo o no? Entonces tienen que suavizarlo poco a poco. Por eso empiezo a hacer ese ejercicio. Porque realmente si queremos dar una buena asesoría, tenemos que sacar ese dato y hay que ser hábiles para sacarlo. No se pregunta así a la brava de, oye, ¿y cuánto ganas? Pues no, ¿sale? ¿Cómo hago ese proceso? Aquí hago una pequeña conclusión. Le digo, efectivamente Jorge, un seguro de vida es una lana si te pasa algo de esto. Técnicamente eso se le llama suma asegurada. Y expliquen en una manera un poquito más formal qué es una suma asegurada. Una suma asegurada es como si apareciera aquí en mi escritorio 1 millón, 2 millones, 3 millones en caso de que te pase algo de esto. ¿Ok? Y expliquen que no todo mundo tiene la misma suma asegurada. ¿Ok? Todo esto es parte de guión. No cambia. Cada persona necesita una suma asegurada diferente. Jorge necesita una, Víctor necesita otra, yo necesito otra, porque va relacionada con dos variables, con tu ingreso y con tu gasto. En esta parte del ejercicio se van a dar cuenta que vienen algunas pequeñas operaciones sencillas, anualizar, cuánto es por 10, etcétera. Bueno, acuérdense que a ustedes no les sirve que ustedes hagan ese cálculo en la calculadora. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, lo van a hacer tantas veces que pues ya que les importa si son 2.400.000. Al que nos importa que haga el ejercicio es al cliente. Pues siempre procuren ayudar a que el cliente saque su calculadora y lo haga. Yo sé que hay ciertos perfiles y ustedes mismos los van a olfatear que tal vez tú lo haces, ¿sale? Pero procúrense siempre decirle, oye, ¿me ayudas sacando tu calculadora para sacar un cálculo? Ah, sí. Ok, esto es meramente guión, ¿ok? No tiene nada de pensar, a menos nada más que no les quede claro cómo sacamos esto. Ok, también un punto importante y eso se los dejo a su olfato,
por así decirlo. Nos vamos a enfrentar con diferentes perfiles de clientes, ¿ok? Hay perfiles que tal vez no tienen un gran ingreso, hay perfiles que tienen un ingreso promedio y hay perfiles que tienen alto ingreso, ¿ok? Bueno, yo manejo como 3 diferentes cifras, ¿ok? En promedio siempre hago el ejercicio suponiendo que alguien gana 20,000 porque siento que pues es algo pues dentro de la sociedad mexicana el promedio, ¿ok? Cuando voy con un perfil un poquito más alto, le subo un poquito más para que no se oiga tan corto, ¿ok? Y uso 50. Si alguna vez les toca ir con un perfil muy bajito, pues bueno, casi nunca lo hago, pero a veces uso 10,000. Pero esa parte nada más se las dejo a su criterio, ¿ok? Para ahora sí que sea un poquito más aterrizado el ejercicio, ¿ok? Bueno, te platico, Lolis. Esto va relacionado con dos variables, ingreso y gasto. Imagínate que una persona gasta 20,000 pesos, ¿ok? ¿Al año cuánto gana, Lolis? 240. 240, ¿ok? Y esto es literal. La suma asegurada recomendada, ojo, necesito que entiendan dos cosas. Hay dos cosas diferentes, la suma asegurada recomendada y la suma asegurada ideal. La suma asegurada recomendada que nosotros hacemos es 10 años. Esto multiplicado por 10. ¿Por qué? Y expliquen esto. 10 años es un colchón que tú te puedes dejar a ti mismo si te incapacitas para que no te preocupes ni por ingreso ni por gasto. Es decir, si hoy tienes 40 años, hasta los 50 te despreocupas. Si tú falleces, dejas despreocupada a tu familia por ingreso y por gasto durante 10 años. Ese es el colchón que yo te recomiendo. Por eso multiplicamos 240 por 10, que son 2,400,000. Esta sería la suma asegurada recomendada para alguien que tiene un ingreso de 20,000 pesos. Pero no es la suma asegurada ideal. ¿Cuál es la suma asegurada ideal? La suma asegurada ideal es basada en cuando esa persona crea que su hijo menor va a ser totalmente independiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo te estoy dando un ejercicio de 10 años, pero por ejemplo, Jorge, ¿cuánto tiene tu hija menor? 2 años. 2 años, en 10 años va a tener 12. ¿Ya se solucionó su vida con 2,400,000? O sea, ya hablando en términos de reales, que no vas a cambiar su calidad de vida, ¿se soluciona? No. No, es por eso que la suma asegurada ideal te vas al hijo menor y le preguntas, Jorge, ¿a qué edad tú crees que? Y por eso, acuérdense que previamente preguntamos los datos para llamarle a la gente por su nombre. ¿Cómo se llama tu hija menor? Ana. Oye, Jorge, Ana, ¿a qué edad crees que sea independiente? A los 21. A los 21. Entonces, de los 2 a los 21, ¿cuántos años son? 19. Ese sería tu colchón ideal. Pero eso tú me lo vas a ir diciendo. Si quieres dejar más o menos colchón. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí queda clara la diferencia entre recomendada e ideal? Sí. Entonces, para una buena asesoría, tienen que entenderlo, porque no siempre va a ser lo mismo. Hay personas, acuérdense que esta es la parte donde si lo hacen bien, es donde pueden vender primas altas, donde pueden hacer que las personas digan, ah, cabrón, pues yo no creía en los pinches seguros, y de pagar un seguro con lo mínimo de 20,000 pesos, no me hizo sentido lo que me dijiste, sí pago 80. Es aquí donde más, por eso tienen que entender estas diferencias, porque es donde a la gente le van a llegar. Por ejemplo, una persona que no tiene hijos. Su colchón, entonces le vas a llegar por incapacidad. ¿Cuánto colchón te dejarías tú para despreocuparte? ¿Ok? Pero normalmente funciona más con hijos. ¿Ok? Bueno, entonces esto es la parte del colchón. Algo que también deben de entender ustedes es, ok, y eso se lo explico normalmente a los clientes, ok, tu suma asegurada recomendada son 2,400,000. No significa, Lolis, que tú vas a tener que pagar los 2,400,000 y los vamos a guardar y cuando te pase algo, te los entregamos. No, acuérdense que se paga una prima, que es pues relativamente menor
respecto a la suma asegurada que tienen. ¿A todos les queda claro esa parte? O sea, no vas a pagar los 2.400.000. Pero a final de cuentas, eso tiene un costo. O sea, va a tener un costo de asegurabilidad. Si no tienes para tener tu suma asegurada recomendada por ingreso, por lo menos te recomendamos tener el gasto. Mismo ejemplo, una persona que gana 20 con unas finanzas sanas, ¿qué te gusta? ¿Que gaste 15 al mes? Por 12, ¿cuánto es, Doris? 180. 50, 180. Ok. Por el colchón de 10 años, 1.800.000. Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es, a esto se les llama rangos de asegurabilidad. ¿Ok? Si una persona, y esto digo, ustedes veanlo, entiéndanlo, si alguien tiene menos de 1.800.000 de suma asegurada, ¿qué pasa en su vida? Si tienes 1.000.000, pues te alcanza para menos tiempo o para bajar tu calidad de vida. Si no tienes nada, pues bueno, nada. Si estás entre 2.400.000, 1.800.000, va. Pues mínimo no te vas a preocupar ni por ingreso o por gasto en los próximos 10 años. ¿Ok? Si tienes más de 2.400.000, pasan dos cosas. Dejas un colchón de más años o dejas una buena lana de herencia. Esto es, toda esta faramalla es para que el cliente entienda cómo es el ejercicio. Y ahora sí, empezar a hacer las preguntas complicadas. Las preguntas complicadas son, ok, tú quieres llegar a saber cuánto gana, pero no puedes tampoco soltarla primero, suavízalo con dos cosas. Uno, primero pregúntale sus gastos. Y dos, utilicen esto. Siempre no digan la pregunta tan directa, ¿cuánto gastas? ¿Sobre qué rango está tu gasto? Es diferente, es más suave. ¿Ok? Entonces, ahora sí, por hacer un ejercicio real, ¿sobre qué rango está tu gasto, Lolis? En tu familia. Y eso me refiero transporte. Ustedes piensen las cosas básicas de una casa: vivienda, manutención, educación, transporte, fines de semana. ¿Sobre qué rango pudieras decir que está? 25 a 30. Ok, siempre agarra el más alto. 30. ¿Me puedes ayudar sacando tu calculadora? Siempre hagan ese ejercicio. 30.000 por 12, ¿cuánto es al año? $360. Por 10. 3.600.000. Ok. Esta es la suma asegurada los 10 años. Yo ahí nada más te dejo a tu criterio si nos basamos en 10 años o en la edad menor de tu hija. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu hija menor? 5. ¿Cuándo crees que sea independiente? A los 20. A los 20, entonces tal vez su colchón debería de ser 15. ¿Ok? Bueno, ¿sobre qué rango está el ingreso de tu casa? 30. Pues lo mismo. Ok. Me gasto los 30. Entonces, tu rango de asegurabilidad son 3.600.000 y 3.600.000. Esta debería de ser tu suma asegurada. ¿Quedó claro el ejercicio? Esto es el problema. Y haces ver que no tiene nada. Y les voy a decir, por más productos que tengan las personas, o sea, me ha tocado de que llego con personas y dicen, no, pues es que yo ya tengo 3 planes. Ok. ¿Saben cuántos tienen su correcta suma asegurada? Nadie. Nunca me ha tocado alguien que diga, no manches, tienen una suma asegurada enorme. Nadie. Pueden tener 3 planes las personas, pero son de $500,000, de $1,000,000. Entonces, $1,000,000, $500,000, luego aparte tienen otro en el banco de 300,000 pesos, tienes 1,800,000. Le haces este ejercicio rápido y son 3,600,000. Entonces le dices, pues tú traes un hueco de 1,800,000, entonces ya lo entiendes. Entre 5 seguros y todavía les falta. Sí, no tiene. Nadie, nunca yo me he topado con alguien que tenga su suma asegurada. Entonces siempre vas a encontrar aquí un hueco, un área de oportunidad, y es ahí donde puedes entrar. ¿Sale? Incluso este mismo ejercicio hacemos en las citas de servicio. Cuando alguien ya nos adquirió un seguro,
pero pues por presupuesto, cualquier cosa, su suma asegurada es de 1,000,000, vuelvo a hacer el ejercicio 1, 2, 3 años después. Y es ahí donde puedes hacer otra venta. No sé si queda claro. ¿Sale? ¿A todos les queda claro el ejercicio? ¿Alguien cree que se le puede hacer complicado las multiplicaciones y sacar esto? ¿O podemos decir que está relativamente sencillo? ¿Entendieron la parte de cómo sensibilizar poco a poco la pregunta dura que se hace? Ok, va. Siempre el tema random. ¿Va? Bueno, ahora sí. Implicación. ¿Qué quedamos que es implicación? ¿Cómo lo definíamos implicación? Preguntas incómodas. Las preguntas incómodas. Las buenas. Si el día de hoy te pasó algo. Ok, recuerden que hay dos situaciones: fallecimiento e incapacidad. Y tienes que hacer los dos panoramas, por lo menos lanzar dos preguntas, porque también acuérdense, si una persona no tiene dependientes, pues no le va a importar o no le va a mover el tema del fallecimiento, ¿ok? Pero sí le puede llegar a mover el tema de la incapacidad, ¿ok? Normalmente, imagínate, si te acercas con alguien con tema de fallecimiento, si tiene beneficiarios, ¿qué pregunta sería la obligada? ¿Quién te cuidaría en caso de alguna incapacidad? ¿Quién te ¿Quién atendería? sería responsable? También es Ok. cuando preguntas de que, me dijiste que no tenías dependientes o financieramente. Eso ya lo hiciste previamente en el ANF, por eso tú ya sabes, ¿ok? Por ejemplo, vamos a usar el caso de Jorge. Jorge, tienes 2 hijas, ¿cierto? Sí. Ana y... Y Claire. ¿Cómo? Claire. ¿Con cada kilo o...? Con C. ¿Ah, sí? Se escribe Claire, pero sí. Ah, Ese. ok. Ok, va. Entonces, la pregunta obligada es, pero también pongan un pequeño escenario. Víctor, imagínate que sales de aquí o de tu trabajo, de tu casa, vas camino a algún lado, tienes un accidente y mueres, ¿ok? ¿Qué pasaría con Ana y con Claire? Yo soy su dependiente. Ajá, tú ok, eres ok. su... Imagínate que tienes hijas. Caray, Es ahí donde tienes que empezar a... me quedo mudo, ¿no? Bueno, como sea, pero esa es la pregunta, la primera pregunta obligada cuando tienes dependientes. Crear un escenario. entonces. Crear el escenario de, oye, imagínate que bajas de aquí, te vas a tu casa, tu trabajo, etcétera. Ok. Tú falleces. ¿Qué pasaría con? ¿Qué pasaría con tus dependientes? En este caso, pongan los nombres, no digan qué pasaría con tus dependientes, porque si no, pues sí los vas a poner, pero todavía no lo vas a ubicar tanto. Intenten sacar la pregunta. Acuérdense ahí la habilidad de empujar a que la gente les responda, porque normalmente aquí les van a decir la objeción de pues no lo he pensado, cabrón. Okay. ¿Cómo combates esa objeción? O sea, si imagínate que yo les respondo eso. Me preguntas, oye, ¿qué pasaría con Claire y con Ana? Y obviamente sí me sorprende, ¿no? Pero digo, no sé, no lo he pensado. Pues así como, a ver, vamos pensando el ejercicio, vamos haciendo. ¿Qué pasaría? Imagínate la situación y dime qué crees que ocurriría más correctamente. Siempre acostúmbrense a decirle al cliente, a ver, este tipo de cosas normalmente nadie las platica con su esposa, ni uno solito se pone a ver, ay, voy a pensar, a ver, esa es mi chamba, soy asesor financiero y esta es mi chamba. Vamos a hacer bien el ejercicio, trata de responderme. ¿Qué pasaría con tus dependientes si sucede esto? ¿Sí me explico? O sea, tú lo haces así como que, ¿Qué contesto? dime. ¿Quién Claro. te lo doy? Dime. Claro, porque si no lo va. Acuérdense que esta es la parte que va a comprar porque lo necesita. Si no, simplemente le estás vendiendo algo que no lo reflexionó.
Por eso tienes que forzarlo a que te responda de una manera sutil. Esa manera sutil es cierta. Tú estás casada. ¿Alguna vez te has puesto así como, no sé, yo me imagino a las parejas así, que se van a dormir en la cama y están viendo la tele y que le pregunte a la, oye, mira, si fallecieras, a ver, ¿qué haríamos? ¿Vendo el carro? ¿Vendo la casa? ¿Qué hago? ¿Lo has hecho? No precisamente en la cama, pero sí lo hemos platicado. Ok, pero normalmente muy pocas personas. Normalmente muy pocas personas platican ese tipo de situaciones, es una realidad. Sí. A ver, Víctor, tú incluso estás más sensibilizado con la muerte. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te incapacitas, cabrón? Sí. Ok, ¿qué harías? Yo sí le diré a mis papás que me dejen morir. Ok, va. Sí, es demasiado gasto para... Aunque creo que tengo un seguro de vida, entonces mejor me lo acabo. Entonces, normalmente esto no lo piensan las personas. Esa es nuestra chamba, por eso díganselo. Esta es mi chamba, Lolis. Trata de responder, haz un esfuerzo y trata de pensar en una respuesta. Si no sale con esa objeción, pues tampoco intenten sacársela a chingadazos, pues no, o sea, ya si no salió con esa ¿Y contrarrespuesta. también está la válvula de escape o no? Sí, siempre acuérdense que su válvula de escape, si ven medio difíciles las cosas y que no quieren responder y la chingada, porque digo, aquí hay gente que no quiere responder, eso es cierto. Si ven que medio siempre cuando se quieran zafar. Cuidar con algo. Ah, bueno, mira, te platico qué es lo que hacemos. Ahorita les digo cuál es la válvula de escape, ¿sale? Pero bueno, pregunta obligada es, montas el escenario fatídico, digo que ni tan fatídico, ¿va? Pero, imagínate que saliendo, falleces, ¿qué pasaría con Ana y con Claire? No, pues, bla, 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 ¿ok? Segunda pregunta obligada, si tuvieran que pensar en este tema. ¿Qué segunda pregunta harían? Ok, ya te dijo que, pues su mamá se va a acercar. Ya les respondí yo. Su mamá se hace cargo. No. ¿Qué segunda pregunta haría? Su mamá tiene el tiempo y el dinero. Esa Ok. es una pregunta. Te puedes meter por eso. Ok. Las dos variables importantes, tiempo y dinero. Pues te va a decir, pues no, pues va a tener que trabajar para conseguir el dinero porque el dinero no lo tiene. Entonces ahí ya se quiebra. Tercera pregunta que pudiéramos hacer en una situación así. En caso de que Acuérdense que todas las personas se visualizan a sus hijos con lo siguiente. Caso real, Jorge. ¿Qué futuro quieres para tus hijas? Una educación. Una educación, ¿qué más? ¿Cómo ves a tus hijos de grandes? Que crezcan, se casen, o sea. Ok, en cierta manera felices. Sí. Todo el mundo piensa eso. Entonces, la tercera pregunta que pudiéramos hacer es, ¿cómo cambiaría la calidad de vida o la expectativa de vida que tienes para tus hijos? Para que la rebotes y se ponga a pensar cómo cambiaría. ¿Cómo cambia la expectativa de vida o la calidad de vida de tus hijos? ¿Cómo cambiaría esto? ¿Esto cómo los marcaría? Pues previéndolo de... con muchos años antes, ¿no? Previendo... Claro, pero eso es si tienes algo de esto, pero no Claro, tienes. si no lo tengo... O sea, cambiaría su estilo de Claro. vida. O sea, de entrada, tal vez es puta, pues si estaban en colegio, las voy a tener que sacar a escuelas de gobierno. Si las mandaba a actividades extracurriculares, puta, pues ya no. Cosas de ese tipo. Si vivían en una cierta colonia, pues ahora nos vamos a rentar un lugar más barato. Todos esos son casos reales. Piensen que este tipo de cosas son crisis, son verdaderas crisis. Olvídense de las crisis de México y que la chingada. Una verdadera crisis es esto. Cuando una familia no tiene para seguir manteniendo el mismo nivel de vida. Cuando hay una crisis, si vivías en un lado,
ni modo, te vas a otro lado. Si estabas acostumbrado a ir al súper a Superama, ya te vas a otro lado. Cosas de ese tipo, son tristes. ¿Va? La de accidente normalmente la mato con una simple pregunta, ¿ok? Y otra vez, el contexto. Oye, Víctor, imagínate que saliendo el fin de semana tienes un accidente donde ya no puedes trabajar, ya no puedes generar ingresos el resto de tu vida, quedas incapacitado permanente y total. ¿Qué harías? Primero es, ¿qué harías tú? ¿Tú qué harías? No, pues pedirle ayuda a mis papás. Ok, pedirle ayuda a tus papás. Qué bueno que mencionas eso. La siguiente pregunta es, mencióname el nombre de dos personas que se hagan cargo de ti. Mi mamá y mi papá. Tu mamá y tu papá. Este ejercicio puede parecer muy sencillo. Mencióname el nombre de dos personas que se harían cargo. Pero hay personas que le batallan, ¿no? O sea, cuando no tienes papás, ya le empiezas a batallar. Entonces, también, ahorita ustedes piensan y dicen, pues sí, mi mamá y mi papá. Aunque no quiera. Pero no crean que todas las personas es así. Hay personas que dicen, puta, no sé si mis papás o ya no los tengo. Y les queda la esposa, ¿no? Y dicen, me ando divorciando de la esposa. ¿Y qué haces en ese caso? Nada, guarda silencio. Dejarlos que se Que ellos solitos saquen. Si nada más dices, puta, pues no tengo, pues todavía estaría más cabrón que se dé cuenta de eso. A veces hay personas que les van a decir, pues quisiera creer que mi esposa. ¿Sí me explico? Entonces, aquí también, aunque ustedes, y aquí lo vemos como muy fácil, no todo el mundo, para todo el mundo va a ser fácil. Aquí es una pregunta también dura. Ok, Víctor, tu mamá y tu papá. Normalmente hay dos variables que van a moverse en todo esto. Es el tiempo y el dinero, y me gustaría preguntarle. ¿Tu mamá tiene el tiempo de cuidarte, es decir, el resto de tu vida? O sea, nada más no sé si queda claro que cuando les pregunto esto es, normalmente los papás viven menos que los hijos, a eso me refiero. O sea, si el hijo vive 90 años incapacitado, ¿el papá va a sobrevivir? ¿Los papás van a vivir el mismo tiempo que él? No, entonces a eso me refiero con tiempo. ¿Tu mamá va a tener todo el tiempo para cuidarte hasta que tú mueras? Pues normalmente no. No sé si tenga el dinero o no, pero pues eso va a ser dependiendo de. Pero de todas formas, si no tiene el tiempo, ¿qué? O hay personas que pues, ni tiempo ni dinero, cabrón. Esto es la implicación. Pero de aquí inmediatamente te pasas acuérdense, ¿qué es la necesidad? ¿Cómo definimos la necesidad? Yo tengo la respuesta a todo este problema. Yo tengo como el boleto ganador de la lotería. ¿Sale? Ok. Esto es lo que hacemos, Gerardo. Nos dedicamos a desarrollar estrategias de suma asegurada para que no te pasen estas cosas, para que no te veas en estos escenarios. ¿Ok? Normalmente desarrollamos dos tipos de estrategias. Estrategias temporales y estrategias vitalicias. Las estrategias temporales es si tú te quieres proteger en un cierto periodo de tu vida. Es decir, hoy tienes, ¿cuántos años tienes, Jorge? 30. Si tú quisieras protegerte hasta los 50, porque es en familia, pues va a depender de ti, pero ya después de eso tus hijas van a estar grandes y ya no te importa, ¿ok? Es temporal y normalmente es algo a bajo costo. Los planes vitalicios son planes que te van a proteger de manera vitalicia hasta tus 99 años, ¿ok? Que normalmente los vas a pagar en un periodo corto, desde 6, 10 años o incluso si quieres hacerlo por más tiempo lo puedes hacer, pero vas a tener una protección vitalicia, fallecimiento, incapacidad, ¿ok? El día en que tú digas, ya no me importa, mis hijos, quiero, ok, todo lo que tú aportaste es un retorno para ti. ¿Ok? Entonces, estuviste protegido, ya no lo quieres, viene todo el retorno del servicio. ¿Ok? Y acuérdense lo que siempre hacemos. Con todo lo que te platiqué
Del 1 al 10, ¿qué tan importante sería cubrir esto el día de hoy en tu vida? No, pues 10. Esto es el spin en el panorama fácil. Que bueno, regularmente es el más común porque no mucha gente tiene seguros de vida. Entonces, esto es el panorama fácil. Panorama B. Alguien que tiene un seguro, un banco o una prestación, ¿qué cambiaría? Bueno, de entrada, acuérdense, arranco con ¿qué es riesgo para ti? Eso no cambia. Oye, ¿cuáles son los riesgos generales que puede sufrir una persona? No cambia. Fallecimiento, accidente, incapacidad, enfermedades terminales. No las digan ustedes, hagan a que el cliente las saque. ¿Sale? Ok, ahora sí, aquí es donde pueden empezar a cambiar un poquito las cosas. ¿Qué es un seguro de vida? Te lo va a responder. ¿Tienes un seguro de vida? Sí. Sí tengo un seguro de vida. Pregunta obligada aquí. ¿Cuál es tu suma asegurada? Porque aquí es donde vas a sacar el cálculo. Es aquí donde vas a hacer las diferencias acá. ¿Ok? Vas a hacer las restas de lo que tienes con lo que te hace falta. Tu suma asegurada ideal. Ideal menos lo que ya tienes, entonces hay un hueco de protección. ¿Ok? Para que se dé cuenta del colchón. Entonces, ¿cuál es tu suma asegurada ¿cuál es tu suma asegurada? No, pues tengo uno con, y esto es real, con Liverpool, 300,000 pesos. Puta, el güey ya siente que tiene la suma asegurada de su vida. ¿Ok? Es nada, ¿están de acuerdo? Ok. Suma asegurada, ¿qué es un seguro por incapacidad? No, pues cuando alguien te paga algo, por incapacitarte. Ah, ok, ¿tienes uno? Sí. ¿Cuál es tu suma asegurada? También 300,000 pesos en Liverpool. Ok, va. Digo, este es un caso que regularmente sucede, pero, pues digo, imagínense que tiene 1.300.000, depende de la suma asegurada. Esto cambiaría en situación. Problema, volvemos a hacer lo mismo. Suma asegurada, acuérdense que se va por ingreso, se va por gasto. Los 240 por 10, los 2.400.000. Explicar qué es el colchón de 10 años, normalmente eso es lo que recomendamos, pero si tiene hijos te vas al colchón ideal. Bueno, ok, la pregunta que ya empezaríamos, ¿sobre qué rango está tu gasto? Bajo el mismo ejemplo, 30,000 son 3.600.000. ¿Sobre cuánto está tu ingreso? No, pues sobre lo mismo. Ah, ok, pues 3.600.000. Ok, tú tienes un seguro de vida de 1.300.000, ok. Si yo le resto esto a lo que realmente necesitas, son 2.300.000 el hueco que te hace falta. Entonces las preguntas de implicación deberían de ir primero, oye, ¿para cuánto tiempo tú crees que te va a alcanzar ese 1.300.000? Porque como ya va a ver los colchones, entonces se va a dar cuenta que no le va a necesariamente alcanzar para mucho tiempo. De hecho, si su ingreso anual es de 360,000 pesos y tiene una suma asegurada de 1.300.000, ¿para cuánto le alcanza? Para 3 años. Entonces ahí empiezan a decir, ok, en 3 años tu hija Ana va a tener 5. ¿Crees que ya va a estar solucionada su vida? Entonces vuelven a las preguntas de implicación. O sea, hagan el panorama con la realidad que tiene, aunque ya tenga una suma asegurada. Y 1.300.000, digamos que es una suma asegurada alta, no crean que todo el mundo las tiene. Ok, volvemos a las preguntas de implicación. Entonces, oye, ¿qué pasa? Imagínate que ahorita falleces. ¿Qué pasaría con Ana y con Claire en su vida? Y vuelven a hacer lo mismo. La expectativa, accidente. Oye, si tú te incapacitas, bueno, ¿tú qué harías?
nómbrame el nombre de dos personas, mamá y papá. Va. Necesidad, vuelvo a hacer lo mismo. Temporales, vitalicios, etcétera. Solamente cambiarían esas cosas. ¿Quedó claro? Panorama C. Es la persona que probablemente ya tiene bienes y no cree en los seguros, o ya tiene mucha lana y no cree en los seguros, o también puede ser el caso de alguien que tenga seguro social y te diga, no, pues yo a mí el seguro social me va a indemnizar el 70%, y listo, yo ya no tengo, ¿ok? Bueno, pues es un perfil un poquito más complicado, pero pues lo mismo, la realidad es que las mismas preguntas van a ser iguales. ¿Qué es riesgo para ti? Riesgos generales, seguro de vida, tienes seguro de vida. O sea, no cambiaría mucho. Solamente que aquí probablemente si la persona está cerrada, pues pues van a ser la válvula de escape. Si ven que la persona está cerrada en que no, yo necesito eso, que les voy a decir, normalmente no pasa. ¿Sale? Veo más cerradas a personas en salud que en protección. Pero me refiero, por lo menos te dejan hacer el ejercicio completo. Normalmente cuando alguien te responda, oye, pues es que yo ya tengo bienes, yo ya tengo esto, ¿cómo podemos contraatacar esa objeción? Por dos cosas. Uno, acuérdense que una de las objeciones y sobre todo en ahorro lo vamos a ver más. Uno de los puntos que principalmente hacemos no buscamos nosotros ni acaparar todo en protección a los clientes, ni en ahorro, ni en retiro. Ya lo he dicho muchas veces, ¿qué es? Diversificar. Diversificar es la palabra clave que te va a liberar muchas batallas. Si tú te pones en un ring a decirle al cliente que tenga un seguro versus los bienes raíces que ya tienes, ¿sabes cuándo lo vas a ganar? Nunca, porque no le vas a ganar a lo que hace el cliente. Pero ¿qué pasa si llegas con una banderita blanca en son de paz diciéndole, es que yo no quiero competir contigo, yo solamente quiero ayudarte a diversificar, a que no le apuestes todos los huevos en la canasta a los bienes que tienes? Y es ahí donde viene la segunda opción, donde pueden hacer entrar en razón a varios clientes. La parte de la transferencia de la riqueza. La transferencia de la riqueza es un tema muy importante en la economía global, de un país, de una familia. ¿Por qué? Eso es de los principales puntos por la cual muchas familias pierden patrimonios. ¿Okay? Y esto es real. Una vez me tocó ir con un cliente que así estaba, tenía mucha lana y la chingada. Y le dije, oye, mira, normalmente tú haces un capital en tu vida, un capital enorme, ¿no? Y te sientes blindado. Pero tú lo pasas a la segunda generación, o sea, lo pasas a los hijos. ¿Han escuchado algo que dice abuelo rico, padre millonario, nieto pobre? Eso es real. De hecho, de una generación a otra se puede perder hasta el 90% del patrimonio. Entonces a estos güeyes les va a tocar nomás el 10 de lo que tenía él. Y a estos de acá, pues no les va a tocar nada. Esa parte, hay personas, yo sé que hay personas que tienen la forma de pensar de, pues yo le hice como pude y listo, ¿no? Pero hay muchas personas, otra vez, si se acuerdan que para los seguros y todo esto importa mucho como el amor y ese tipo de cosas, para las personas que realmente quieren a sus hijos y todo eso, les importa mucho esto. Es ahí donde pueden entrar. Aunque tengan muchos bienes, ¿qué es lo que sucede? Si ellos pasan los bienes de una generación a otra, se los van a chingar. Entonces, para eso sirve un seguro de vida. Si yo te entrego en un seguro de vida 10 millones, 50 millones, la cantidad que sea, no vas a tocar el patrimonio. Al contrario, eso te sirve para estabilizarte, para seguir, para reagruparse como familia, etc. No sé si queda claro este tema. ¿Okay? Es bien importante. Y digo, ayer me comentaron en una cita. En Inglaterra, que es quien lleva como a la cabeza el tema de la seguridad y de las finanzas patrimoniales,
es bien importante esto porque el que de una generación a otra se pierdan los patrimonios crea huecos en la economía, ¿ok? Porque el dinero se disipa. Sí, se empiezan a malvender propiedades, a malvender casas, etc. Entonces va creando huecos en la economía de un país, etc. Entonces, por eso es importante la transferencia de riquezas y el seguro de vida es el colchón que genera, ¿sale? Esas son las maneras de contraatacar a personas con este perfil. ¿Queda claro? Sí. ¿Tienen alguna duda? Esto es el spin en protección, ¿sale?